Señor Jesús, pido tu permiso, mi eterno y soberano Dios, para compartir tu palabra. Limpia estos labios de barro y háblanos, Señor. Háblanos. Queremos escuchar tu palabra. Queremos escuchar tu voz, Señor Jesús. Queremos que nos llenes, Señor Jesucristo, de tu palabra, porque tu palabra nos guía, nos enseña, nos corrige. Tu palabra es la única que da vida eterna. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Tercera y última parte de la advertencia a cumplir un ministerio cabal. Terminamos con las palabras del apóstol Pablo, diciendo: el apóstol Pablo no entró en la obra del apostolado hasta que Ananías le impuso las manos, dándole su comisión. Hechos 9:17, Hechos 22, 12, 15. Es claro, estimados oyentes, que Dios llama a los pastores y que siempre confirma su llamado por medio de la iglesia. Tercera parte: el uso de la suerte. El primer hermano escogido por la iglesia, después que el Señor Jesús partió físicamente de la tierra, fue escogido por medio de la suerte, una costumbre judaica religiosa. Los hermanos habían elegido a dos y dos cumplían los requisitos, pero solo había necesidad de uno. ¿Cómo podían saber a cuál de ellos debían ordenar? ¿Por qué no dejaron mejor que el mismo Dios lo escogiera? Ellos hicieron uso de la suerte. Hechos 1:26. La suerte se usaba con frecuencia en el tiempo del Antiguo Testamento para determinar la voluntad de Dios cuando se quería determinar hechos o situaciones. Algunos cristianos se oponen al uso de la suerte para ordenar pastores en este tiempo. Tal vez se oponen porque han visto el mal uso de esta práctica que no está estipulada ni aprobada en el Nuevo Testamento. No se debe emplear la suerte a la ligera, ni mucho menos para evitar la responsabilidad de comprobar que los hermanos nombrados cumplen con los requisitos. Sin el uso de la suerte, podemos encomendar la decisión final a Dios, quien ve y conoce lo que el hombre no puede ver ni saber. Esto puede indicar que Él no los ha llamado a esta obra. Un punto evidente es que el Espíritu Santo no tiene en cuenta a Matías como apóstol destacado, ni relata algo sobre su ministerio en el libro de los Hechos de los Apóstoles o el resto de los escritos del Nuevo Testamento. Ahora vamos a tocar el tema la preparación del sermón. La Biblia dice que Dios es el que llama a los pastores, Efesios 3:7 y 1 Timoteo 1:12. Por tal motivo, Dios prepara a los que Él llama. El pastor que quiere ser útil a Dios tiene que conocer a Dios y entender su modo de obrar. Nadie puede usar una herramienta si desconoce la forma de utilizarla, si desconoce su uso. Nadie puede enseñar gramática sin saber de ello. Nadie puede usar la Biblia con eficacia sin conocer la Biblia y a su Creador, a su Señor. El Espíritu Santo nos ayuda a recordar los pasajes de la Escritura que necesitamos y nos guía
en el uso de los mismos. Pero tenemos que prepararnos primero por medio de los 3 ejercicios que mostraremos a continuación. Primero, la lectura de la palabra. Pablo dio este consejo al joven pastor Timoteo: ocúpate en la lectura. 1 Timoteo 4:13. Este consejo es bueno y válido para los pastores de hoy día. El pastor que quiere hacer una obra eficaz tiene que conocer la Biblia y debe leer una porción de ella cada día con solicitud y devoción. Dios le hablará por medio de su palabra y el Espíritu Santo. Segundo, el estudio de la palabra. La Biblia dice: escudriñad las Escrituras. Juan 5:39. La Biblia es un caudal inagotable de conocimiento para encontrar los tesoros escondidos en sus profundidades. El pastor tiene que hacer más que leerla, tiene que estudiarla. El estudio de la palabra incluye buscar el significado de las palabras no conocidas, hacer comparaciones entre pasajes relacionados y considerar un tema a la luz de los pasajes que lo tratan. Otra forma es buscar los pasajes que tienen que ver con un acontecimiento, problema o decisión actual. Es evidente que el pastor debe pasar mucho tiempo en el estudio de la palabra y la meditación. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. Tercero, la oración. La oración prepara al pastor para la obra. Por medio de la misma, el pastor habla con Dios y Dios habla con él. Así el pastor se comunica directamente con su Señor. Antes que el Señor Jesús tuviera su plática maravillosa del pan de vida, él pasó la noche a solas con su Padre en oración. Marcos 6:46, Juan 6:22. Si al Señor Jesús le era necesario orar, cuánto más al pastor. Predicar sin estudiar y orar es un error, un fatal error. El sermón que se prepara sin oración no tiene vida ni buen efecto espiritual. Es un insulto al autor de la predicación del Evangelio que un pastor suba al púlpito y diga a la congregación: no he abierto mi Biblia por una semana, no he pensado en ningún texto, ni he procurado meditar en un tema. Pero ahora abriré mi boca y dejaré que Dios me dé palabras. Es la responsabilidad del pastor conocer la Biblia, elegir un texto, tema o pensamiento para presentarlo a la congregación. Él debe ordenar de memoria o por escrito los puntos que quiere presentar y debe preparar algunas ilustraciones apropiadas por medio de la dirección del Espíritu Santo. Dios ayuda al pastor que se esfuerza por preparar el sermón. Puede ser que sea necesario usar otro texto o dejar el tema que había preparado para tener un mensaje completamente diferente del que pensaba predicar. El pastor fiel se prepara con diligencia y permite que el Espíritu Santo lo guíe, tanto en la preparación como en la predicación. Vamos a mirar ahora la obra de los pastores. Primero, predicar la palabra. El primer deber del pastor cristiano es predicar el Evangelio
eterno del Señor Jesucristo a un mundo perdido y arruinado. ¿Qué quiere decir predicar? Significa declarar y aclarar las verdades sagradas de la palabra de Dios y mostrar cómo se aplican a la vida de los oyentes. Es una obra divina que se lleva a cabo bajo el control del Espíritu Santo. Dios ha elegido este medio para que su pueblo oiga su palabra y conozca su voluntad. Tito 1:3. Juan el Bautista predicó el bautismo de arrepentimiento. Marcos 1:4. El Señor Jesús, al comenzar su ministerio, comenzó a predicar. Mateo 4:17. Los 12 fueron ordenados para enviarlos a predicar. Marcos 3:14. Los ayudantes y diáconos de la iglesia en el tiempo de los apóstoles predicaban el evangelio. Hechos 5:42, Hechos 8:35, Hechos 17:3. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 1 Corintios 1:21. Segundo, dirigir las ceremonias de la iglesia. Dirigir las ceremonias importantes como presentación de niños, celebración de matrimonios, el servicio de la cena del Señor y otros más en la iglesia pertenece a los pastores. Podemos agregar más como son: bautizar a los nuevos creyentes, ungir a los enfermos, dirigir en los servicios fúnebres y ordenar a los comités y ayudantes. Mateo 28:19-20, Hechos 19:1-6, Tito 1:5, Santiago 5:14. Tercero, cuidar el rebaño. La obra de cuidar el rebaño descansa sobre los pastores. Hechos 20:28. Ellos se ocupan de que los miembros reciban alimento espiritual. También cuidan de los necesitados. Excomulgan a los que persisten en andar desordenadamente. Visitan a los enfermos y pastorean el rebaño. Los diáconos tienen una gran responsabilidad en el cuidado del rebaño, especialmente cuando aparecen las necesidades materiales, espirituales y morales. Cuarto, gobernar. Los pastores deben trabajar unidos para mantener la iglesia en orden, gobernando, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. 1 Pedro 5:2-3. El hecho de que los pastores tienen la autoridad de gobernar y la responsabilidad de la superintendencia del rebaño se enseña claramente en la palabra. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. 1 Timoteo 5:17. Los que gobiernan bien reconocen la obra del Espíritu Santo en los miembros y reciben sus consejos y críticas. En muchas ocasiones ellos piden que los hermanos den su parecer sobre los asuntos con que la iglesia se enfrenta. Miremos ahora el sostenimiento de los pastores. Al considerar este tema, nos damos cuenta que en las congregaciones existen dos opiniones distintas en cuanto a este tema. Primero, ya que el evangelio es gratuito, sería en contra de las escrituras ofrecerle sostenimiento económico al pastor. Segundo, el pastor debe recibir y vivir de un salario estipulado como en cualquier otro oficio. La Biblia enseña una posición entre estos dos extremos. Primero,
vamos a considerar la forma bíblica de ofrecer sostenimiento y luego la forma que no es bíblica. Primero, el sostenimiento bíblico. La Biblia enseña claramente que se debe proveer sostenimiento al obrero cristiano. El obrero es digno de su alimento, Mateo 10:10. El obrero es digno de su salario, Lucas 10:7. No pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario, 1 Timoteo 5:18. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio, 1 Corintios 9:14. Vemos que es bíblico que los que trabajan en el Evangelio reciban ayuda cuando la necesitan. Existen varias formas en que debemos ayudar a los pastores. Primera, orar. Pablo nunca pidió un salario para poder enseñar mejor el Evangelio, pero repetidas veces pidió las oraciones del pueblo de Dios. Colosenses 4:2-3, Primera de Tesalonicenses 5:25, Segunda de Tesalonicenses 3:1. Dios, por medio de las oraciones de la iglesia, sacó a Pedro de una situación difícil. Hechos 12:5. Las oraciones de los santos ayudan a que los pastores tengan éxito en la obra. Segunda de Corintios 1:11. Segundo, obedecer. La Biblia amonesta a la congregación diciendo: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hebreos 13:17. Debemos apoyar a nuestros pastores, obedeciéndolos y sujetándonos a ellos. Esto aliviará su carga y nos será provechoso a nosotros mismos. Esta recomendación está sujeta al contexto de la obediencia al pastor, cuando destaca seguir su buena conducta. Hebreos 13:7. Animar, que es muy diferente a lisonjear. Lisonjear no ayuda a nadie, más bien ha dañado a muchos. Pero una palabra de aliento ayuda al pastor a predicar sin temor y a gobernar según la palabra sin desanimarse. Cuarto, ayudar en la obra. Hay muchas maneras en que los miembros pueden ayudar a los pastores: visitar a los enfermos, conversar con los negligentes e indiferentes, animar a los abatidos, instar a los incrédulos a recibir a Cristo, amonestar a los rebeldes, participar activamente en la obra de la iglesia y asistir regularmente a los cultos. No procure, estimado hermano, tomar el lugar del pastor, sino sea un ayudante fiel en la obra. Quinto, ayudar en lo material. El pastor procura ganarse la vida al mismo tiempo que cumple los deberes de su oficio. Sus deberes requieren tiempo, dinero y energía. Además, pueda que él pase mucho tiempo fuera de su casa y de su trabajo a causa de la obra. Los miembros de la iglesia también debemos velar porque el pastor no tenga que sufrir demasiado a causa de esto. Nosotros debemos ayudarlo en su trabajo cuando esto suceda. Comparta su tiempo con él y ayúdele en el trabajo que suple para su familia. Quizá el pastor tenga alguna necesidad y usted se dé cuenta de la misma. Ayúdele compartiendo con él como usted pueda. No deje que la obra del Señor sufra, porque el pastor tiene que dedicarse también al trabajo de suplir para su familia. Sobrellevar los unos las cargas de los otros
y cumplía así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Sin embargo, sepa usted que ayudar al pastor con una ayuda monetaria no es pagarle por predicar el evangelio. Usted no debe pagarle a nadie por predicar el evangelio. Eso le corresponde al Señor. Él recompensará a sus siervos como Él quiere. Es su deber cristiano ayudarlo para que pueda servir mejor al Señor como pastor. El salario estipulado. Miremos ahora este tema. La obra del evangelio no tiene valor monetario, no puede medirse con dinero. La Biblia condena a los hombres que sirven en el evangelio por ganancias deshonestas o para ganar dinero. 1 Timoteo 3:3, Tito 1:7-11 y 1 de Pedro 5:2. A continuación, notamos algunos puntos en contra del salario estipulado para el pastor. El evangelio es gratuito. La salvación es un regalo de Dios. El Señor Jesús hizo que el evangelio fuera gratuito. Lo que somos en Cristo Jesús lo hemos recibido sin merecerlo. De gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 18. Si el evangelio se vendiera por dinero a muchas personas, les sería imposible oírlo, ya que muchos no tienen dinero. El evangelio es para todos. La única manera en que todos pueden beneficiarse del evangelio es que se ofrezca gratuitamente. Pablo dijo: he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. 1 Corintios 11:8. Pero esto no quiere decir que él recibió pago por predicar el evangelio, no, sino que aceptó dinero de otras congregaciones para poder servir a los propios corintios. Él aceptaba ayuda cuando pasaba por necesidades. El apóstol Pablo testificó que trabajaba con las manos no solamente para su propio sustento, sino a veces también para ayudar a sus colaboradores. Hechos 20, 34, 35. Es honroso, saludable y bíblico que un pastor quisiera o pudiera trabajar con las manos para el sustento de sí mismo y de su familia y para que pueda repartir a otros. El pastor es siervo del Señor. Es de esperar que un siervo reciba un sueldo de su patrón. El pastor es siervo del Señor, capacitado por el Señor, llamado por el Señor, responsable ante el Señor y dependiente del Señor para su pago. Él tiene la obligación de obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios le amonesta así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. 2 Timoteo 2:15. El Señor provee para que el pastor pueda ganarse la vida. Dios también encarga a los hermanos fieles que ayuden al pastor en sus necesidades. Pero Dios le da al pastor un salario de mucho más valor que el dinero. El pastor que vende su llamamiento celestial por un salario estipulado y contrata los dones y las habilidades que le dio el Señor, se desvía a un camino que no es conforme a las Escrituras y al final no tendrá la aprobación de Dios. El salario es un bozal. El patrón le paga al empleado una cantidad de dinero por el trabajo que realiza. El patrón tiene el derecho legítimo de dictar el tipo de trabajo que se hace y en qué forma se hace. Muchas veces el pastor asalariado llega a ser empleado de sus oyentes y tiene que callarse en cuanto al pecado de los que le pagan. Si reprende esos pecados conforme al llamamiento que tiene de Dios, pierde su empleo.
Tales pastores están en una situación difícil y llegan a ser perros mudos que no pueden ladrar. Isaías 56:10. Ellos son tentados a complacer a los hombres, porque de ellos buscan su sostén y de ellos viene su manutención. Pero es imposible servir a dos señores. Comercializar la obra del Evangelio. Si la obra del Evangelio se coloca al mismo nivel de otras profesiones, es natural que el aspecto comercial esté implícito. Así, uno oye decir que cierto pastor de mucho talento ha sido llamado por el Señor de una posición de menos salario a otra donde le pagan más. ¿Será que el Señor lo llamó a hacer esto? ¿Haría eso en realidad el Señor Jesús? Este espíritu comercial entre los pastores asalariados echa raíces tan profundas que el pastor muchas veces demanda su salario y lo cobra por cualquier modo que la ley le permita. El espíritu del Evangelio es un espíritu de sacrificio. El espíritu comercial es contrario al espíritu de sacrificio. Y cuando se le permite entrar en la obra del pastor, mata el verdadero propósito por el cual se predica el Evangelio. Este espíritu comercial se ha hecho tan predominante que muchos hasta han formado sindicatos de predicadores que fijan salarios y hacen demandas a las congregaciones. Y si las congregaciones quieren que se les ministre o predique el Evangelio, tienen que aceptarlo conforme al modo del sindicato y pagar el precio fijado. Se hace una trampa enredadora. El salario que las iglesias pagan al pastor llega a ser un lazo que atrapa a muchos jóvenes inteligentes, pero vagos, perezosos, ociosos, quienes no cumplen los requisitos para este oficio sagrado de pastorado. Muchos de ellos son incrédulos, no conocen la voz del Espíritu Santo, no les hacen caso a muchas de las doctrinas fundamentales de la palabra, no saben ni quieren saber cuál será el destino eterno de las almas de los hombres. Ellos solo piensan en que aquí hay una profesión honrada que no requiere llevar ropa cotidiana, ensuciarse las manos ni trabajar duro. Solo piensan que ser pastor les ofrece la oportunidad de moverse entre la mejor clase de sociedad, que le llamen reverendo y que el pueblo lo respete y lo honre. Les gusta la idea de dar sermones adornados con expresiones agradables al oído y oraciones elocuentes. Experimentar la sensación agradable de dirigirse a un auditorio atento y ver su nombre publicado en los diarios como un orador y predicador popular. Por eso los hombres incrédulos llegan a ser pastores, porque desean un buen salario y renombre personal. No tienen el deseo de ser usados por Dios para salvar a las almas perdidas para su gloria. Así se frustra el propósito primordial de ser pastor. La iglesia se vuelve un centro social y las almas de los hombres se pierden. La razón es que los hombres fueron enredados por el salario que se les ofrece a los pastores. Así que no olvidemos que la obra del Señor no requiere cualquier clase de personas, sino hombres y mujeres dispuestas a cumplir la voluntad agradable y perfecta de Dios y su santificación. 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea
Es decir, que cumpla lo exigido por el llamado de Dios. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Mi eterno y soberano Dios, gracias, Señor Jesús, por darme permiso de compartir esta hermosa palabra. Señor, te pido que esta palabra llegue donde esté la necesidad, Señor Jesús. Y que estos hombres que están en el ministerio pastoral entiendan que son servidores tuyos y servidores de la iglesia. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.